y de adoración. Está creciendo a una sola voz. Es un sonido santo, es un clamor. Es el pueblo de Dios que despertó. Es un canto que parte el corazón. Solo tiene el propósito de alabar, proclamar, declarar que Jesús es el Rey, es el único, no hay otro, no. Alabar, proclamar. Hola, ¿qué tal están? Espero estén pasando un tiempo de fin de semana muy bien en casa con todos los suyos. Y bueno, nosotros estamos aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios, para seguir animándonos, para poder tener de parte de Dios todas sus bendiciones a través de la escritura que Él nos ha dejado para conocerlo y para saber su propósito con nosotros y nosotros también conozcamos nuestro propósito en este mundo. Hoy tenemos un tema que le titulamos Produciendo lo sembrado. Y bueno, es que esto de las siembras no solamente habla de lo natural para obtener frutas, verduras, sino también habla de ese acto que nosotros hacemos, quizá en los demás. Hemos sembrado amistades, hemos sembrado buenos sentimientos, hemos sembrado amor en muchos y también otras veces hemos sembrado odios, rencores y etcétera. O también en nosotros han puesto algo que se ha sembrado y ya ha dado su fruto, ya sea bueno, ya sea malo. Y nosotros pues tenemos que darnos cuenta de que todo lo que no conviene hay que desecharlo en nuestras vidas, así como se quita de la mala hierba y todo aquello que no produce, pues tenemos que estar al pendiente. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de producir lo que se nos ha sembrado. Mateo 13, del 3 al 6, en la Reina Valera 60, esta es una de las parábolas quizá más conocidas del Señor. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Sigue diciendo esta parábola, del 7 al 9, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la parábola del sembrador. Y les dio esta parábola, y entonces hasta los discípulos se quedaron pensando, ¿por qué de repente habló esto del sembrador? En la que cayó en el camino, la de entre pedregales, la de entre espinos y la de buena tierra. Y entonces ellos decían, ¿por qué parábolas? ¿Por qué? No entendemos. Una parábola es una ilustración de algo cotidiano para poder entender lo que se nos quiere decir en una figura para que nosotros entendamos. Pero ellos no lo podían entender. Bueno, tuvo que venir la explicación. Y en Mateo 13, del 18 al 21, empieza la explicación de Jesús a los suyos. Y dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sigue diciendo, del 22 al 23, dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la parábola del sembrador. El Señor dice que la semilla que se siembra en nosotros es la palabra de Dios. Y nosotros hemos estado escuchando mucho tiempo la palabra. Dice que esta palabra vino a unos como la que cayó en el camino. Son aquellos que no entienden, no saben, no quieren poner atención a la palabra, viene el mal y les quita toda oportunidad de poder entender la palabra. Otros dice que son sembrados entre espinos, y bueno, estos espinos, dice el Señor, son como aquellos afanes, el amor al dinero, todo lo que nos preocupa, todo esto hace que la palabra sea infructuosa en nosotros, hace que no produzca para lo que fue hecha. Mucha gente está caminando y pensando, pero cuando vienen los problemas, se regresan, no confían, eso es lo que quiere decir, no confían al final, todos estos espinos la ahogan. Otra cayó entre pedregales, ahí entre las piedras, cayó, echó su raíz, se brotó, o sea, empezó a caminar, empezó a saber, pero cuando salió el sol, cuando vinieron las pruebas, a causa de la palabra, entonces se secó. ¿Por qué? Porque no había buena raíz, no había tierra buena ahí. Esto también habla de muchos que empezaron a oír, empezaron a comprender, pero cuando los empezaron a señalar por causa de la palabra, cuando empezaron a sentirse ahogados por todo eso que hablaban de ellos, que ya eran diferentes, que entonces se apagaron. Pero dice la escritura que otra cayó en buena tierra, esa buena tierra que está en nosotros, en nuestro buen corazón, en nuestro buen entendimiento. Entonces empezó a producir y produjo y produjo. Y lo que produjo fue buenos frutos. Fue que nosotros dimos, todo árbol que da fruto no lo da para sí mismo. Toda planta que da una verdura no la da para sí, sino la da para que otros coman, se alimenten y obtengan también beneficio. Y así muchos de nosotros pues tenemos la oportunidad en Dios de dar ese fruto y compartirlo a 100, a 60 o a 30, pero al final de cuentas se produce y se da fruto a todos los que necesitan, como nosotros mismos necesitamos de este fruto, de esta semilla. Y yo estoy muy contento porque sé que muchos de ustedes que nos siguen, que nos hacen ese favor de bendecirnos, han estado escuchando la palabra y ha caído en buena tierra. Ustedes son buena tierra y esta semilla, que es la palabra de Dios, ha estado produciendo, ha estado echando raíz, una raíz firme en la buena tierra. Han empezado a entender la palabra, a comprender lo que Dios está hablando. Se han dejado, ya no han dejado que las críticas o que los señalen por escuchar la palabra de Dios, sino que no han permitido que eso los ahogue. Han dejado de afligirse, han dejado de estar temerosos, han dejado de estar abatidos por todo lo que este mundo tiene y así no han permitido que los espinos los ahoguen. No cayeron en el camino, no cayeron ahí, sino que empezaron a entender y comprender que era necesaria la palabra de Dios para sus vidas. Y yo doy muchas gracias a Dios por ello, porque yo también fui así. En un tiempo me costó mucho trabajo entenderlo y producir lo que se había en mí sembrado. Pero cuando llegó el tiempo de brotar y dar frutos, doy gracias a Dios. No estoy diciendo yo que sea yo el que da 100. Me considero que apenas estoy brotando, apenas estoy dando buenos frutos, pero me alegra mucho de saber que ustedes también están ahí dando buenos frutos. No dejemos de ver esta parábola porque nos ayuda mucho a saber dónde estamos, a que si en algún momento los espinos quieren crecer alrededor de nosotros, sabemos que el sembrador, el labrador, quita toda mala hierba que él no puso. Sabemos que si nos estamos ahogando entre los pedregales, vendrá el buen
labrador nos quitará de ahí, nos pondrá en buena tierra, nos quitará todos esos pedregales. Y sabiendo que no caímos en el camino, caímos en tierra buena, en esa buena tierra que somos nosotros. Pues sigamos leyendo la escritura, porque mira, la palabra sigue diciendo, para ver lo que estamos produciendo de estas semillas. Dice, les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Le buscó frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace 3 años que vengo a buscar frutos con esta higuera y no encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año y yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Este es el propósito. Si tú siembras una flor, estás esperando que te dé flores. Si siembras alguna hortaliza, estás esperando que te produzca. Si siembras un árbol, estás esperando que ese árbol te dé fruto. Yo soy muy dado a pensar siempre que voy a tener una planta o un árbol, que sea un árbol que dé frutos. O sea, ¿para qué quiero? Y es mi manera de pensar, ¿eh? ¿Para qué quiero un árbol que no produzca más que hojas, que a la larga se convierten en basura y me es una tarea muy difícil? Yo prefiero poner un árbol de frutos que sí, va a producir también sus hojas, a la larga va a producir basura, pero también voy a tener un gran beneficio de sus frutos. Pero cuando esta planta, esta flor, esta hortaliza que siembras no da nada, pues lo que tienes que hacer es desarraigarla, tirarla, echarla y poner algo que produzcan. Nosotros tenemos que darnos cuenta, el que labra este jardín, que somos tú y yo, es Jesús. Y quizá ha pasado tiempo, hemos escuchado la palabra, hemos sido sembrados en este jardín del Señor, pero no hemos dado fruto, no hemos dado verdaderos frutos. Quizá no estemos llenos de frutos, pero cuando damos uno o dos buenos frutos, empezamos a dar muestras de que somos alguien que puede producir buenos frutos. Mm, Yo tengo unos pequeños higos y estos son hijos de un higo muy grande que cayó. Y qué felicidad me daba cuando llegaba septiembre y podía yo ir a este árbol y empezar a ver cómo brotaban los higos que tanto me gustan y poderlos empezar a comer. Ya sabía yo que venía ese tiempo y me daba mucho gusto. Hoy tengo 2 pequeños hijos de él y estoy esperando que el año próximo pues me den frutos, porque tienen la misma raíz y tienen que saber dar frutos. Si no fuera así, me vería en la penosa necesidad de quitarlos y poner algo que me dé fruto. Nosotros debemos de dar fruto. Jesús está con nosotros. Jesús le dice al dueño, que es el Padre, déjame este año, dale otro año más. Voy a removerle la tierra, voy a abonarlo. Y así quizá de hoy en adelante empiece a dar fruto. Si no es así, pues entonces tú sabrás qué haces con él. Y nosotros tenemos esta oportunidad de a través de la palabra de Dios, de esa semilla que siempre produce lo bueno, lo agradable a Dios, nosotros demos ese fruto que tanto se anhela. Mateo 7, del 16 al 20 de la Biblia latinoamericana dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todos nos damos a conocer qué tipo de personas somos de acuerdo a los frutos que damos. Y esta palabra dice que el árbol bueno da fruto bueno. Y un árbol bueno no puede dar fruto malo.
Así también un árbol que es malo, pues da un mal fruto y no puede dar un buen fruto. Así dice que nosotros tenemos que ver esa situación, en darnos cuenta que estamos produciendo, porque todo árbol que da fruto malo, dice la escritura, se corta y se echa al fuego. Sí, todo árbol que no da un buen fruto. Nosotros pensamos que todos los árboles frutales son una delicia. Decimos, oye, este árbol de fruta, la que tú quieras, oye, qué bueno, pero no es así. Yo he tenido árboles una granada en específico, que cuando daba esas granadas, ibas, las abrías y las granadas estaban agrias, no estaban dulces. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Sabes qué pasó con ese árbol? Así es, no tenía por qué ocupar la buena tierra. En su lugar hay un ciruelo, esperando que también dé buen fruto ese ciruelo. Pequeño, pero está creciendo. Así somos nosotros también. Ese fruto, las personas que se dedican a la siembra, a la cosecha, también tienen plantíos de árboles y se dan cuenta cuando un árbol no produce o cuando el fruto que da no es bueno, no tiene la calidad, la dulzura, y entonces lo tienen que quitar y en su lugar poner otro árbol que les produzca. Nosotros no podemos permitirnos hacer esto. Nosotros somos árboles plantados por Dios para dar buenos frutos. Y nos tenemos que dar cuenta de eso. La palabra que leemos dice, por sus frutos los conoceréis. Así es. Y en este tiempo de las redes sociales y de todo, nosotros podemos decir, por su face lo conoceréis, me compartió un hermano. Y digo yo, verdaderamente es cierto. Cuando nosotros estábamos publicando aquí en los medios palabra de Dios, palabra de todos, palabra de bendición, y mucha gente que tú y yo conocemos, que muchas veces en el trabajo, en la calle, nos está saludando bien y lo vemos y se comporta de una manera agradable y bien. Cuando vemos lo que pone en su face, nos sorprendemos demasiado y dices, wow, esto no es un buen árbol porque no produce buenos frutos. No seamos nosotros así. Nosotros pongamos atención de que nuestro fruto sea bueno. Y bueno, Juan 15 del 4 al 5, la nueva versión internacional, dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Wow, Jesús es la vid. Jesús es ese árbol donde está recibiendo toda la savia. Y dice que nosotros somos esas ramas donde el fruto se da. Cuando una rama es cortada de un árbol y la dejas a un lado, no esperes que dé ningún fruto, se va a secar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tenemos que aprender a permanecer en Él para que Él también permanezca en nosotros, obtengamos esa savia de Él, esa sabiduría, esa vida eterna, ese gozo, esa paz y produzcamos ese mismo fruto, es a lo que Él se está refiriendo. Si no estamos pegados a Jesús, entonces estamos produciendo otro tipo de frutos: angustia, dolor, desesperación, pleitos, y para qué decir más. Pero cuando estamos pegados a Él, a Jesús, entonces estamos produciendo y para vida eterna. Por eso dice que daremos mucho fruto, porque lo que de Él recibimos es vida eterna, vida que no terminará nunca, vida que nos da gozo en este tiempo y entonces podemos producir ese fruto. Y así podemos decir, fue sembrado este árbol, cayó la buena semilla en nosotros, produce en nosotros, pero da un buen fruto, un fruto agradable a Dios. ¿Por qué? Porque permanezco pegado al Señor y el Señor también está conmigo y puedo producir este buen fruto. Le doy muchas gracias porque ustedes están, les vuelvo a repetir, haciendo
buenos frutos, se están alimentando de Jesús, de todo lo que Él es, de todo lo que Él hace, de su vida, de toda la bendición que tiene Jesús para nosotros, para que nosotros demos buenos frutos, porque eso es lo que, para lo que fuimos sembrados, para dar buenos frutos. ¿Cómo estamos produciendo hoy nuestro fruto? Debemos de darnos cuenta para dar lo mejor de nosotros a todos y sembrar así en otros también, compartir esa semilla. Sabes que todo árbol, toda planta trae su semilla propia y con ella se puede sembrar a otros. Y cuando tu fruto es bueno, es codiciable entre los que están en esto de la agricultura. Es codiciable que la semilla sea la mejor. Eh, Cuando se dan las cosechas, lo primero, las primicias, lo mejor que sale de ahí los campesinos toman esa parte y de ahí sacan toda la semilla porque saben que es lo mejor. Y con eso obtendrán unas siembras mejores y cosecharán más abundantemente. Así seamos tú y yo para el reino de Dios, porque estamos pegados a la vid verdadera que es Jesucristo y Él nos da que seamos primicias, primicias de los que dan buenos frutos. Así que oremos y pidamos al Señor. Mira, si tú y yo me di cuenta un día que mis frutos eran malos, yo pensaba que eran agradables porque veía que la gente se reía, porque veía que la gente estaba ahí conmigo, porque podía yo hacer muchas cosas, pero me empecé a dar cuenta de que no era así. O sea, las personas estaban conmigo por otros intereses o porque estaban igual que yo sin producir un buen fruto. Entonces, entre unos y otros, pues el mejor fruto de los malos, quizás lo podía tener yo un tiempo y alguien más luego sacaba el mejor de los malos, pero no, me di cuenta de que ese fruto a la larga enferma, ese fruto a la larga estaba dañando y envenenando todo lo que estaba a mi alrededor. Así que lo que hice fue ir con el Padre Celestial, que es el que puede mudarnos, el que puede podarnos, el que puede cambiar en nosotros una genética de naturaleza humana por una genética de naturaleza divina y dar buen fruto. Así que acudí a Él y doy gracias a Cristo Jesús que me injertó, como dice la Escritura, en Él, para hacer una rama que ahora empezara a producir buenos frutos y doy gracias por ello. Yo sé que también lo puede hacer contigo. Y yo sé que tú también te has dado cuenta de que muchos de tus frutos y de la semilla que has sembrado en otros no ha sido la mejor. Ha envenenado, ha hecho a perder jardines hermosos a través de llegar nosotros con unas malas semillas. Pero es tiempo de cambiarlo y tiempo de dar buenos frutos. Así que hablemos al Padre y pidamos que Él nos ayude, porque Él en Cristo Jesús nos ama y está dispuesto a que demos buenos frutos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, en este tiempo, porque estamos gozosos, Señor, estamos pasando un buen tiempo. Hemos sido plantados, Señor, en ti. A través de tu palabra hemos sido sembrados, Padre, y estamos con mucho gozo porque entendemos tu palabra, comprendemos ella ahora, sabemos que Jesucristo es el Señor, sin Él nada somos, necesitamos a Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro pensar y hacer, Señor, porque sin Él, amado Padre, nosotros estamos perdidos y condenados a secarnos y ser echados al fuego. Pero yo te doy muchas gracias, Cristo Jesús, porque has permitido, Señor, tú que eres la vid, que nosotros que no éramos tuyos, ahora, Señor, podamos ser injertados en ti y empezar a recibir toda esa savia de ti, Señor, toda esa dulzura, todo ese amor, toda esa bendición y cambie, Señor, nuestra genética natural, humana, pecadora, a una genética divina por la salvación que tú nos das. Estábamos condenados a secarnos, pero en ti hemos tenido nuevamente vida y vida en abundancia. Produzcamos, Señor, esos frutos que te dan gloria y honra, Señor. Esos frutos que alimentan a todos los que están a nuestro alrededor sanamente. Y dejemos de dar, Señor, esos frutos, de dar esas semillas, Señor, que envenenan a todos los que están a nuestro alrededor, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, aún de esos mismos frutos, aún de esa misma semilla,
hemos comido nosotros cuando hemos estado, Señor, con, con gente como lo éramos nosotros, Padre. Pero ahora, Señor, tú nos das verdadera comida y verdadero alimento que eres tú. Gracias, Padre, que el fruto de vida eterna sea en todos aquellos, Señor, que están oyendo tu palabra. Vengamos arrepentidos a ti, confesemos que Jesucristo es nuestro Señor, y así tengamos, Señor, y comamos del fruto de vida eterna que eres tú, la salvación de todos, de toda la humanidad, de toda la gente, de toda persona. En el nombre de Jesús, amén. Bendito Dios. El Señor los tenga bendecidos. Y bueno, es un consejo. Chequemos nuestro Face, chequemos nuestros WhatsApp, nuestros mensajes, chequemos todo aquello que producimos para darnos cuenta de que no estamos dando mal fruto y envenenando la vida de otros y envenenando la nuestra, porque Dios nos ha llamado en Él, en Cristo Jesús, a dar frutos buenos al 100, al 60 o al 30, pero al final buenos frutos. Así que produzcamos lo que se ha sembrado en nosotros, que es la palabra de Dios. El Señor los tenga bendecidos, pásense un fin de semana excelente en casa con todos los suyos. Recuerden, en este tiempo, si hemos sido mala hierba, si hemos sido mal fruto, mal árbol, no te preocupes. Dios te ama, Dios nos ama y nos cambiará y nos hará ser buenos árboles dando buen fruto, porque la buena semilla ha caído en nosotros y nosotros somos llamados por el Señor buena tierra. Los que entienden, comprenden y hacen como la palabra de Dios nos manda y nos indica. Con el favor de Dios nos seguimos viendo y nosotros los bendecimos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se escucha un rugir de adoración. Está creciendo a una sola voz. Es un sonido santo, es un clamor. Es el pueblo de Dios que despertó. Es un canto que parte el corazón. Solo tiene el propósito